El embalsamador de Venezuela, el Dr. Noche, nacido en Alemania y radicado en Venezuela. Fue famosísimo por inventar un líquido embalsamador con el que momificó a docenas de cuerpos, incluyendo el suyo propio después de su muerte, en su único laboratorio ubicado en la hacienda Buenavista, en el sector Palmar de Picacho en Galipán, en el estado Vargas de Venezuela. Sin duda uno de los tantos y muchos personajes enigmáticos y misteriosos de la historia de Venezuela. Graduado de la Universidad de Halle, como médico, emigró de Alemania a Venezuela el mismo año de su graduación, estableciéndose en La Guaira para atender a la población de alemanes establecida en ese entonces, refundando el Hospital San Juan de Dios. Ya una vez del tiempo establecido, trajo a vivir a su esposa y las niñas, llamadas Josephine y Emily Weisman, que mucho más tarde se convertirían en sus enfermeras y ayudante. Después del tiempo, ejerciendo como doctor en aquella ciudad, se gana la fama de persona caritativa al atender a pacientes pobres sin cobrar, y además de su incansable lucha contra la epidemia de cólera que azotó la región en esos años. Era un fiel amante de la naturaleza y amaba hacer excursiones a caballo hasta las montañas de Galipán, cuya belleza y hermosa vista desde aquella altura, además del clima fresco, lo enamoraron, y así naciendo la idea de adquirir alguna posesión cerca de aquellos lugares. Con el pasar del tiempo tuvo otra hija de nombre Ana y un hijo llamado Osvaldo, que se graduó en Alemania de medicina. Además, la esposa del Dr. Noche, debido a la soledad que le provocaba vivir en la hacienda Buenavista, decide regresar a Alemania, muriendo allá. Entre febrero de 1859 y abril de 1863, se desató la llamada Guerra Larga o Guerra Federal, en la que murieron más de 100.000 personas en diferentes combates. Ya para aquel entonces, el Dr. Noche era el cirujano del Hospital Militar de La Guaira y trabajaba ya con dedicación en la posibilidad de evitar aquel proceso de descomposición de los cuerpos tras la muerte. Por lo tanto, como ya deben imaginarse, los primeros experimentos los realizó con cadáveres producidos por aquella guerra. Se llevaba los cadáveres en sacos sobre burros o caballos hacia su hacienda, en donde tenía su laboratorio para hacer sus experimentos. Y la imagen de un médico llevando cadáveres hacia su hacienda no daba una bonita impresión que digamos. Despertó la imaginación de sus vecinos y del poblado, en donde lo llamaron el vampiro de Galipán. Y su imagen de médico caritativo y bondadoso se transformó en una imagen de alguien sombrío para los pobladores que vivían cerca de su hacienda. Esta nueva reputación dio origen a uno de los mitos en donde la gente de Galipán decía que los muertos que iban a Bellavista no estaban del todo muertos. Gottfried Noche, o el Dr. Noche, inventó una fórmula que después de inyectada convertía a los cuerpos sin vida en momias, sin la necesidad de extraer los órganos vitales. Con resultados satisfactorios y de éxito, después de probarlo varias veces, se sentía extremadamente feliz viendo que su nuevo invento superaba con creces a la momificación tradicional de carácter religioso, superando así a los egipcios. Pero el éxito de este invento solo alimentó la reputación de vampiro que ya tenía. Bien que se decía que la fórmula funcionaba bastante bien en cadáveres, también se comenzó a decir que daba mejores resultados si entraba en el torrente sanguíneo momentos antes de que la persona muriera, en sus últimos minutos o segundos de vida. Hay otro dato perturbador del doctor, y es que probó el suero momificado en los perros de la hacienda, y ante tan buen resultado los colocó como guardianes en la entrada del mausoleo familiar. Además, los familiares de don Tomás Lander, distinguido hombre público de Caracas de aquel entonces, fundador junto con Antonio Leocadio Guzmán del periódico El Venezolano,
conocieron a través de un mutuo amigo las virtudes que había en el líquido embalsamador del Dr. Noche y solicitaron al médico que momificara el cuerpo de su deudo. Y una vez terminado el proceso, con la momia o el cuerpo de Lander ya vestido y maquillado por sus mismos familiares, lo sentaron en el escritorio de la entrada de su casa, donde permaneció 40 años, hasta que el gobierno de Antonio Guzmán Blanco exigió que enterraran el cuerpo. Además, también cuenta que el presidente Francisco Linares Alcántara fue momificado por el médico alemán, ubicándolo así también en la entrada de su mausoleo junto con los perros que ya estaban ahí. Ya para la llegada de su muerte, en 1901, este había previsto que la enfermera y su propia hija llamada Emily Weissman le encargara suministrarle el suero momificador que le inventó, dosis que le dejó preparada con antelación. Emily ingresó al laboratorio ubicado en la casa, buscó la preparación y se le inyectó en la yugular al Dr. Noche, cumpliendo así la voluntad de su padre, mirándolo con una tristeza y a la vez un vacío, pues que este mismo había dejado una dosis preparada para ella cuando llegara su hora. Emily vivió 20 años más sola en la casa de la montaña, acompañada únicamente por las momias. Los habitantes y vecinos que vivían cerca se sentían fascinados y aterrados por la fama de los cadáveres con aspecto viviente. La miraban de lejos y comentaban que Emily, aquella solitaria mujer, hablaba con los pájaros y también que hablaba con los cadáveres o momias que custodiaba. A pesar de que su padre Noche le reservó una dosis de suero para la hora de su muerte, se cuenta que Emily propuso al cónsul alemán de la época la redacción de un documento en el que se cumpliera su última voluntad, ser cremada y sus cenizas que fueran esparcidas en el mar Caribe, puesto que no quería ser momificada como el resto de sus familiares. Con el pasar del tiempo, Emily falleció a la misma edad que su padre, a los 88 años, y cuando se supo de su muerte, el cónsul y otro hombre llamado Carlos Enrique Reverón subieron a la Bellavista, pero no la cremaron. Decidieron inyectarle la dosis preparada para ella y la pusieron en el único lugar vacío que estaba disponible en el mausoleo familiar. No hubo despedida ni funeral, ni siquiera la velaron. Solo cerraron las puertas y no volvieron más. Con Emily se fue la última oportunidad de saber la receta de aquel secreto del líquido momificador del Dr. Noche. Con el pasar del tiempo, la hacienda Bellavista fue absorbida por la vegetación, saqueada, profanada y destruida. Fragmentos de las momias estaban dispersos por la montaña, sin posibilidad de que pudiesen ser estudiadas para hallar aquel secreto del líquido embalsamador del Dr. Noche. Se cuenta que muchos años después, en su hacienda, se le puede oír su voz y que puede vérselo caminar junto a sus familiares buscando los restos de sus cuerpos. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por esta vez. Les agradezco su atención y no olviden que si les ha gustado, pueden darle like, suscribirse y compartirlo. Les deseo un bonito día, tarde o noche.